Primera de Timoteo capítulo 4 versículo número 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia grita: amén. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y quiero que repitan conmigo lo que viene: ejercítate para la piedad. Subraye allí, resalte, no sé, coloca un color o grábese esa frase. Verso 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Levanten sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta es tu palabra, y tu palabra es alimento a nuestra alma, es refrigerio a nuestros huesos. Háblanos, habla a la iglesia, fórmanos a través de ella. Espíritu Santo, toma el control de nuestra vida. Hagamos un trabajo en equipo, Espíritu Santo, y edifica tu iglesia. Habla al corazón de ellos, Señor. Quita toda distracción, todo lo que quiera impedir que tu palabra sea enseñada, impartida. Danos espíritu enseñable en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tome su lugar. Eso, vamos. El mejor, el mejor, el mejor, el mejor. El mejor aplauso de su vida para Él. Dale gloria a Dios si puedes. Muchas veces permitimos que las cosas cotidianas nos envuelvan al punto que lo que el mundo refleja se termina convirtiendo en nuestra realidad. Nos olvidamos que nuestra realidad es lo que determina Dios a través de su palabra y lo que Él ha establecido para que nosotros caminemos en ella. Al mantener una vida disciplinada en nuestra carne y en nuestra alma, nos va a permitir perseverar en la verdad de Dios. Y esto incluso nos va a ayudar a no distraernos ni a asumir posturas que el mundo determina, y por el contrario, sostenernos en las verdades del Señor. Por esto es importante, amados hermanos, que consideremos que las disciplinas de la vida cristiana es esencial, se vuelve imprescindible para la vida de los hijos de Dios. La frase que pedí que resaltaran es muy interesante, porque Pablo está diciendo que para llevar una vida disciplinada no solo nos dará resultados favorables, sino que esos resultados van a trascender en la eternidad. Y Pablo usa dos palabras claves en el texto leído. La palabra ejercitar. Levante su mano, diga conmigo: ejercitar. Esa palabra significa adiestrar, educar. Cuando hablamos de adiestrar, nos imaginamos, no sé, un jinete que está adiestrando un caballo, por ejemplo, ¿cierto? Cuando hablamos de educar, inmediatamente nos trasladamos a un salón, sentados en un pupitre y un maestro al frente enseñando. O inmediatamente pensamos en nuestros padres formándonos, dándonos riqueza, formación, educación, entrenándonos para la vida. Y eso significa ejercitar, adiestrar, educar, entrenar, formar. Y la amplitud de este concepto nos permite ver en qué dirección Dios quiere que la iglesia se mueva.
Luego Pablo dice: ejercítate para la piedad. Y esa palabra piedad viene de una antigua palabra inglesa. Yo no soy muy bueno para el inglés, pero la raíz de esa palabra en inglés significa eso. Me gustó muchísimo. Y significa así: tener el mismo carácter y la misma actitud de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo cuando él declara ejercítense para la piedad, lo que está diciendo es que debemos educarnos, entrenarnos, ser adiestrados para tener el carácter y la misma actitud de Dios. Y para esto necesitamos disciplina. ¿Qué necesitamos? Disciplina. Tener el mismo carácter y la misma actitud de Dios. Es decir, pensar como Dios piensa, actuar como Dios actúa. Y eso requiere de un precio, requiere de un alto costo por parte de nosotros. Pero ahora hay algo interesante. Muchas veces cuando hablamos de disciplina tenemos una connotación mala de la palabra, porque normalmente cuando se habla de disciplina se habla de normas, se habla de reglas, de orden. Pero esta disciplina que tiene que ver con la vida cristiana no parte de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que somos. ¿Usted entiende eso, sí o no? Denme una señal, por favor. La disciplina de la vida cristiana no parte de lo que nosotros hacemos, sino de lo que somos en Cristo. O sea, caminar en disciplina no se enfoca en lo que usted hace, sino en lo que usted es en Cristo. Está hablando de una posición. La Biblia dice en Juan capítulo número 11, en el verso número, o Juan capítulo 1, versículo número 11 y 12, dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, nos dio una posición. Éramos criaturas, pero Él nos da una posición, cambia nuestra posición de ser solamente creación a ser hijos de Dios. Y es desde esa posición que el Señor quiere que nosotros caminemos en disciplina. Se las coloco así de fácil. Jesús tenía la misma naturaleza de su Padre, y mientras los discípulos estaban muertos de sueño, Jesús iba al monte a orar. Quiere decir que Él no vivía de lo que hacía, sino de lo que Él era. Por eso la disciplina está ligada a dejar fluir la vida de Dios en nosotros. La Biblia dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Levante la mano y le enseño un principio. Diga conmigo: la vida eterna no comienza cuando muero. Dígalo: la vida eterna no comienza cuando muero. La vida eterna comienza cuando recibo a Jesús en el corazón. Nuestra idea de la vida eterna es diferente, y nosotros vemos la vida eterna posterior a la muerte. El día que yo muera tendré vida eterna. No, el día que Jesús vino a tu vida y se radicó en tu corazón, usted comienza a vivir la vida eterna. Y es desde esa idea que debemos caminar en disciplina. ¿Han escuchado ese adagio que dice: se mueve como pez en el agua? ¿Y por qué cree que el pez se mueve en el agua con facilidad? Porque él fluye desde su naturaleza. ¿Entienden eso, sí o no? Él fluye desde su naturaleza. La disciplina entonces no parte en lo que yo hago. ¿Por qué digo esto? Porque nos enseñaron a alejarnos de cosas, pero no nos enseñaron a acercarnos a Dios. Nos enseñaron y nos dijeron: no hagas esto, aléjate de esto, aléjate de esa persona, no te conviene, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, y esto tampoco puedes hacerlo, esto puedo hacerlo, no tampoco, y esto tampoco, aquello, sí que no puedes hacer nada. Y el evangelio se convirtió en una carga para muchos.
Y muchos fariseos colocaron cargas sobre nosotros que ni siquiera ellos podían llevar. Y la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga. Pero cuando tú actúas desde tu naturaleza, desde tu esencia, desde tu posición en Dios, las cosas serán más fáciles para nosotros, porque es Cristo viviendo su vida a través de la nuestra. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano y diga conmigo: disciplina. Toca al que está a tu lado, dile: disciplina. A su nombre. Esa palabra disciplina se desprende del griego paideia. Diga conmigo así: aprenda griego gratuito, está incluido con ofrenda. Diga conmigo: paideia. La formación, eso significa paideia, la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción y corrección. Sugiere también lo que regula y forma el carácter. Me gusta esto. Lo que regula y forma el carácter, o en otras palabras, son todas aquellas medidas que se imponen para conseguir una meta o un objetivo. Escuche, eso es disciplina, la palabra común y corriente. Pero cuando vamos a hablar de disciplina cristiana, mire lo que significa, y esto es precioso. Por eso se rompe toda idea de que el hombre intervenga para ser disciplinado. Es Dios a través de nosotros. Y dice así, escuche: es aquella que depende por completo de Dios y que hace que maneje una constancia, no solo cuando transitamos por esta tierra, sino que será lo mismo que viviremos por la eternidad. Esta disciplina no apela al esfuerzo del hombre, obras muertas. Esta disciplina no apela a lo que yo hago. No, es una disciplina que va alineada a la gracia del Señor. Es dependiente absolutamente de la gracia de Dios. No se logra por las fuerzas, ni siquiera son méritos, ni siquiera es por nuestra obediencia. No, es gracia divina de Dios en nosotros y a través de nosotros. Levante su mano, diga conmigo: gracia. Otra vez, gracia. Ahora diga conmigo: disciplina. En cierta ocasión se hizo una encuesta sobre líderes y miembros de la iglesia cristiana, y se observó lo siguiente. Después que la encuesta fue realizada, hubieron resultados muy fuertes, y se encontró en esa iglesia falta de integridad, tanto en la enseñanza como en el trato con las personas. El pastor de la iglesia se encontró que había falta de un espíritu de servicio, que había un marcado interés por lo material, que había falta de respeto por otros ministros y por otros ministerios, que había falta de palabra, que eran impuntuales crónicos, que había falta de interés por aprender o capacitarse para ser mejores ministros, que había acepción de personas, especialmente cuando algunas de ellas tenían medios, que había un mal manejo del tiempo. Y todo esto que usted está escuchando representa disciplina, porque estas deficiencias no tienen que ver tanto con la habilidad, sino con el carácter. Levante su mano y entro en algo precioso. Diga conmigo: disciplina está ligada al carácter del hombre. Otra vez, diga: disciplina es igual a carácter. Otra vez, disciplina es igual a carácter. Entonces levante la mano, diga conmigo: unción, y diga carácter, con fuerza. Carácter, unción. ¿Qué es unción, pastor? La unción es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero ¿qué es carácter? Carácter tiene que ver con comportamiento, con conducta, con lo que somos. Entienda esto, por favor, aunque suene un poco complejo, y ya le voy a demostrar por la escritura algo precioso. Dios necesita una iglesia que tenga carácter. Y carácter no es temperamento.
Es algo totalmente diferente. El carácter tiene que ver con la conducta, el temperamento tiene que ver con las reacciones, cómo reacciono frente a una circunstancia. A veces escuchamos decir algunas mamás diciendo: sacó el mismo carácter del papá, porque el papá es bravo. Pero no está hablando del carácter, está demostrando que el papá tiene un carácter deforme y que su hijo lo heredó. Carácter no es cómo reaccionamos, no es ser impulsivo. No, el carácter es más profundo. El temperamento es como reaccionas frente a la presión. Cuando te critican, cuando hablan mal de ti, cuando hay una circunstancia o hay un desacuerdo. Temperamento: oh, es fuerte, es bravo, es terrible ese hombre. Tiene un problema de temperamento bajo un carácter deforme. Carácter no es reputación. Reputación es lo que la gente ve o piensa de nosotros. Yo puedo decir: Fernando es un buen muchacho, tiene una buena reputación, pero puede que Fernando no tenga un buen carácter. Venga una señal, por favor, que recibieron eso. No sé dónde están, aquí todavía. ¿Entienden eso, sí o no? Es necesario aclarar esto. Samuel va a ungir rey para Israel. Saúl es desechado por Dios y llega a casa. Salen todos los hermanos de David y sale el más grande, no recuerdo su nombre ahora, Abinadab, si no estoy mal. Abinadab era el más hermoso de la casa, alto. Y según los parámetros para elegir un rey en la época, Abinadab reunía esas características: alto, por encima de sus hombros por encima de los demás del pueblo, hermoso, bello. Y cuando Samuel lo ve, dice: este es el rey de Israel. Él vio la reputación: este es el rey para Israel. Y Dios le habló, le dijo: hey Samuel, no mires a su parecer, porque los hombres miran lo que está delante de ¿qué? De sus ojos, mas yo miro el corazón. Carácter. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de carácter, habla de conducta, habla de proceder. Yo miro el corazón, porque para Dios es más importante el corazón o el carácter que la reputación. Cuando alguien tiene un buen carácter, es obvio que el resultado es una buena reputación, porque esa persona se va a conducir de forma correcta, tal como el Señor lo dice en la palabra. A su nombre. Eso pasaba en la iglesia de Corinto. Cuando tú lees la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, Pablo está hablando exactamente de esto. ¿Por qué? Porque los corintios se movían en los dones, hablaban en lenguas, interpretaban lenguas, profetizaban, pero todas esas manifestaciones estaban ligadas a la unción. O sea, ellos creían que su nivel de espiritualidad era definido por las manifestaciones. ¿Usted entiende eso? Se lo voy a volver a repetir. Tú no puedes medir la espiritualidad de una persona por la forma en que Dios la usa. Lo repito y dicen un amén. Tú no puedes medir la espiritualidad de una persona por la forma en que Dios la usa. Porque cuando algo pasa a través de una persona, no es esa persona, es Dios a través de esa persona. Es el Espíritu Santo. Es el Señor obrando a través de ella. Y Corinto tenía ese problema. Todos profetizaban en la iglesia, se estaba enseñando y alguien de repente interrumpía la palabra y decía: así dice el Señor. Y dejaban de prestar atención a la predicación para escuchar la revelación de alguien en medio del pueblo. Y había un desorden terrible en Corinto. De repente alguien se paraba y comenzaba a hablar en lenguas y otro lo interpretaba. Y ellos se hicieron la idea de que eso era espiritualidad genuina. Y Pablo los exhorta por el poder del Espíritu Santo y les dice: ustedes necesitan ser estructurados en el carácter. Y yo quiero hablarle a la iglesia en Uruguay en esta mañana en el nombre de Jesús. La iglesia necesita carácter antes que manifestación. La iglesia necesita carácter antes que dones. Ayer enseñaba a uno de los muchachos y le dije: no crezca tanto, no se enfoque en el crecimiento
ministerial. Porque a veces solo nos enfocamos en que Dios nos use, en que Dios nos dé poder para sanar, para echar fuera enfermos, pero tenemos un problema serio con el carácter. Y crece gente muy usada y se levantan iglesias muy fuertes, pero que no tienen carácter. Lo que nos va a sostener en las alturas no son los dones, no son las habilidades, es el carácter. Cuando la iglesia tiene carácter, tiene capacidad de permanencia. Que alguien levante su mano y grite gloria a Dios, a su nombre. Diga conmigo: los dones y las habilidades son sostenidas por el carácter. Toca eso y díselo a alguien, por favor. Díselo a alguien, profetízale. Dile: los dones son sostenidos por el carácter. Entonces, Pastor Pablo, tenemos muchísima gente usada, pero que tiene problemas con el adulterio. Se fueron. ¿Alguien entiende eso? Entonces, gente poderosísima en Dios, pero que tiene problemas con la masturbación, con la pornografía, con el chisme, con la murmuración. Pero Dios los usa y wow, y usted dice: qué tremendo ese hombre, qué tremenda esa mujer. Tiene mucho poder, pero no tiene carácter. Tiene mucha gracia sobre él, pero no tiene carácter. Futuramente ese ministro, ese cristiano, caerá con rapidez. Y quizás aquí hay gente que no echa fuera demonios, que no es elocuente al hablar, que no tiene un léxico refinado. Quizás estoy hablando para creyentes que usted solamente viene y ora en la iglesia y usted dice: Dios, ¿por qué no me usa? No importa si Dios te usa o no te usa, o si tienes dones o no tienes dones, o si echas fuera demonios o sanas enfermos, no lo sé. Lo importante es que tu carácter sea aprobado en la eternidad. A su nombre. ¿Reciben esta palabra, sí o no? ¿Se acuerdan a Jesús diciendo: muchos en aquel día vendrán y dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera a los demonios? ¿Te acuerdas, Señor, cuando colocaba la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanaban? Un día los discípulos llegaron saltando y corriendo donde Jesús y le dijeron: Jesús, si supieras cómo los espíritus se sujetaban en tu nombre. Y comenzaron a hacer alarde de todo lo que ellos hacían en el nombre del Señor. Yo me imagino a un Jesús siempre tierno, sereno, sonriendo, y les declaró esta palabra: no os alegréis por lo que sucede, por lo que pasa, por las manifestaciones. Gozaos y alegraos, porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Levante su mano y diga conmigo: necesito formar mi carácter. Grita: necesito formar mi carácter. Dile a alguien que esté cerca, dile: invierte tiempo en tu carácter. Invierte tiempo en tu carácter. ¿Qué es carácter? Significa marca. ¿Alguna vez aquí se trabaja el ganado? ¿Sí? En las fincas. Mi papá es ganadero, es del campo. Y para diferenciar de quién es la res, utilizan un llamado hierro, se dice aquí también, que es una marca. Y nosotros identificamos: esa vaca le pertenece a mi abuela, ese caballo le pertenece a mi papá. Y lo identificamos por la marca, el sello, el hierro. Eso significa carácter. Carácter significa imagen de lo que estoy impregnado. Reciba esto, reciba esto. Si usted desea saber quién es, mire sus acciones cuando nadie lo mira. Eso es carácter. Lo que yo soy cuando nadie me ve. Solo que nosotros vivimos de máscaras y nos colocamos constantemente máscaras dentro de la iglesia.
Estamos llenos de maquillaje espiritual, de máscaras, y no mostramos nuestra cara como es. Y Dios necesita una iglesia que se quite la máscara. Dios necesita una congregación que se quite el maquillaje, que no se esconda detrás de lo que no es, que sea sin doblez. A su nombre. Por eso es que Jesús siempre tuvo problema con los fariseos. Usted encuentra a Jesús sentándose con los pecadores, comiendo con ellos. Permitió que una mujer prostituta lavara sus pies con sus lágrimas y quebrara un frasco de alabastro. Entró a la casa de un hombre llamado Zaqueo, que era cobrador de impuestos, era un ladrón. Y los fariseos decían: mire dónde está Jesús. Qué terrible ese Jesús. Si supiera con quién está hablando, si supiera en qué casa de ese personaje está entrando. Ese hombre es terrible. Pero cuando tú ves, tú encuentras que con la gente que Jesús tuvo problemas, no era con los pecadores, era con los fariseos, con los que conocían la ley, los que conocían la palabra, la Torá, el Antiguo Testamento. Eran doctos en la ley, la practicaban al pie de la letra. Pero Jesús los reprendió y les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera son hermosos, pero por dentro están llenos ¿de qué? De pudredumbre. Hay basura, hay inmundicia. Son expertos en lavar lo de afuera del vaso y del plato, pero no lavan lo de adentro. Espere. Gente que tenía conocimiento, conocía el antiguo pacto, eran muy estudiosos de las sagradas escrituras, pero no tenían carácter. Por eso cuando Nicodemo viene a él, vino de noche, y lo primero que Jesús le dijo a Nicodemo es: tienes que nacer de nuevo. Conocía la ley, era un hombre con muchísimo conocimiento, pertenecía al Sanedrín, tenía todo y era llamado rabí, maestro. Pero Jesús le dijo: es necesario que nazcas del agua y del Espíritu si quieres entrar al reino de los cielos. Así que aquí no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos en Cristo Jesús. Veamos algo, algunas características de una persona con carácter. Una persona con carácter es alguien que vive correctamente, no está dividido y es una persona diferente en situaciones diferentes. Indistintamente de lo que le pase, esa persona mantendrá tres cosas: reposo, testimonio y calma. Ahora reciba esta palabra, por favor. Las adversidades nos hacen ver qué clase de personas somos. ¿Sabía? Es en la honra o en la adversidad donde usted conoce a la gente. Es más, siéntese a hablar con una persona 15 minutos y usted sabrá lo que hay en el corazón de esa persona. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero la crisis revela mi carácter. La adversidad revela lo que yo soy. Recuerden a Pedro. En Juan capítulo 18, del versículo número 10 al 11, Jesús está diciendo esto: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, lo que Jesús está diciendo en ese momento es que hay cosas que hacen parte de la voluntad de Dios para revelar lo que somos. Pedro, cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús, la Biblia dice que Pedro se levantó y sacó su espada de la vaina. ¿Y qué hizo? Le cortó una oreja al siervo del sacerdote. La circunstancia reveló el corazón de Pedro. Fue el momento de presión que sacó a la luz lo que había en el corazón de él. Y sí, Pedro era un hombre intrépido, Pedro era un hombre drástico. En efecto, Pedro era un tipo un poco alocado que tomaba decisiones precipitadas, pero había estado con Jesús.
estuvo en el ministerio de Cristo, sirvió para Jesús, trabajó con Jesús. En algún momento el carácter de Cristo tuvo que haberse impregnado a Pedro y haber vivido como el maestro vivía. Pero una situación reveló lo que había en su corazón. Le voy a decir algo que a usted no le gusta escuchar, pero escuche: muchas veces Dios va a permitir injusticias dentro de la misma iglesia. A veces Dios va a permitir injusticias incluso dentro de su iglesia. ¿Para qué, pastor? Para probar nuestro corazón. Para probar nuestro corazón. Estoy seguro que estoy hablando para gente que Dios le ha permitido pasar cosas muy fuertes, incluso dentro de su obra. Y usted dice: ¿por qué en la obra? ¿Por qué pasan esas cosas dentro de la iglesia? ¿Por qué suceden estas cosas dentro de su obra? ¿Por qué pasan esas cosas dentro de la iglesia? A veces Dios las permite para probar nuestro corazón. Y muchos han sido descalificados porque en lugar de actuar correctamente, murmuran, cuestionan, critican, señalan. Y a veces la adversidad viene para sacar lo que hay en nuestro corazón. Te pregunto, ¿quién eres en la presión? ¿Pedro o Jesús? ¿Quién eres en la adversidad? ¿Pedro o Jesús? Levante la mano los que se consideran Pedro, por favor. Pastor Pablo, hay un resto de gente cortando orejas dentro de la iglesia. Hay un resto de gente sacando la espada Cuida tu carácter, cuida tu corazón. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando Pedro cortó la oreja del siervo del sacerdote? Lo exhortó y le dijo: al que espada mata, a espada muere. Cuidado, cuidado cómo actúas, cómo reaccionas. Cuida tu corazón, tu carácter es importante. Dios está observando incluso antes de Dios darte algo, Él ve tu carácter. Antes de Dios confiarte una responsabilidad, Dios ve tu carácter. Antes de responder una oración, Él ve tu carácter. Huele tu carácter. Y conforme a ello, Él trae bendición. ¿Cuántas oraciones no respondidas? Porque nos hemos enfocado en formar otras cosas y en llenarnos de otras cosas, y no hemos formado nuestro carácter, no lo hemos cultivado, no lo hemos trabajado. Pero declaro que vino un tiempo en que Dios te permite hacer ajustes necesarios para que tu carácter sea como el del Señor. Levante su mano, diga gloria a Dios. A su nombre. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Pregúntale esto a la persona que está a tu lado: ¿cómo actúas cuando alguien te corrige? Vamos, con confianza. ¿A quién le gusta la corrección? No, seamos sinceros, por favor. ¿A quién le gusta la corrección? Muy poco, ¿cierto? ¿Quién se cree este tipo para venir a hablarme a mí de eso? Si yo tengo aquí 35 años en el ministerio. Es más, yo conocí al misionero David Miranda. Yo conocí al misionero. Gloria a Dios por el misionero David Miranda, ¿cierto que sí? Pero a veces Dios usa a los pequeñitos de la casa para enseñarte. Hace unos meses atrás estaba predicando en Paraguay un miércoles, y enseñaba al pueblo de administrar finanzas, de ahorrar, de no comerse todo. Y se me ocurrió decir delante de todos: gracias a Dios, hermanos, que yo no tengo deudas. Dije así.
No le debo a nadie. Gloria a Dios. Y ese es un buen principio. No le debo a nadie. No se coma todo, ahorre, pero no le debo a nadie. Y de repente mi hija por allá en el fondo de la silla, escuché que le dijo a mi mamá: mi papá es mentiroso. Gracias a Dios que la gente me escuchó. Mi papá es mentiroso. Y mi esposa le preguntó: ¿por qué? Dijo: porque él me debe una casita que me prometió en Honduras. Él me debe una casita que me prometió en Honduras. Y me confrontó, me voló la cabeza. Seguro, yo me estaba jactando: a nadie le debo dinero. Y la más pequeñita de la casa me dijo: hey, es como cuando el joven rico llegó a Jesús diciendo: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Guarda todos los mandamientos. No, desde mi juventud los he guardado. Soy un hombre fiel a la ley. Estoy listo. Y el Señor dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y aquí se rompe la falsa espiritualidad de muchos creyentes. Aquí se rompe el orgullo espiritual de que somos más santos que otros, de que somos más íntegros que otros. Todos estamos en proceso de construcción, señores. Todos estamos en proceso de edificación. ¿Has entrado alguna vez a una casa que está en proceso de construcción? Usted encuentra varillas, usted encuentra cemento, usted encuentra tierra, usted encuentra bolsas de cemento, usted encuentra desorden. ¿Por qué? Porque no ha sido terminada. Usted y yo estamos en ese proceso de construcción. ¿Por qué hacer alarde de algo que aún no ha sido terminado? Tu carácter está siendo formado. Deje que el Señor lo forme, pero tenga espíritu enseñable. Y a veces Dios va a usar gente dentro de la iglesia para corregirnos. ¿Cómo actúas frente a esa corrección? ¿Cómo actúas cuando alguien que no está a tu nivel te corrige? ¿Cómo actúas cuando alguien que quizás para ti es irrelevante, está empezando, es un neófito, no tiene experiencia? Dios usa a quien quiere usar. Dios usó un burro para hablarle a un falso profeta. Y si Dios tiene que usar un burro como cualquiera de los que estamos aquí, si es así, Dios lo usa, porque Él es Dios. Y cuando Él trae palabras sobre alguien, no importa quién lo haga. Si nosotros no lo hacemos, las piedras hablarán por nosotros. Las piedras hablarán por nosotros. Que alguien levante su mano y diga: gloria a Dios. Toca al que está a tu lado, dile: te van a formar el carácter. Uy. A su nombre. Una persona con carácter es la misma persona en privado y en público. No finge y no falsea lo que es. Tremendo. Levante su mano, diga conmigo esto: la edad no habla de madurez. Dígalo fuerte: la edad no habla de madurez. ¿Quién cree eso? Dice: gloria a Dios. ¿Qué estás diciendo, pastor? Que hay gente con una edad avanzada, pero que todavía sigue siendo un niño espiritualmente. Yo he escuchado gente decirlo y se jacta de eso, de la edad que tiene o del tiempo que tiene dentro de la congregación. Pero hay gente que todavía es inmadura. El pastor no me visita. ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me saludan? ¿Por qué no me tienen en cuenta a mí? Y hay gente inmadura dentro de la iglesia que tiene problemas con su carácter, que aunque tiene una edad avanzada, nunca se enfocó en formar su carácter. No les gusta la palabra, no les gusta la alabanza, no les gusta nada dentro de la iglesia. Siempre están inconformes, están insatisfechos, nada les gusta.
Una vez una hermana se acercó al pastor y dijo: pastor, no me gustó la alabanza de hoy. Y el pastor le dijo: gracias a Dios que no le gustó, hermana, porque la alabanza no era para usted, era para el Señor. Todo lo que se hace aquí es para la gloria de Dios. Todo. Pero voy a cerrar por hoy. Dios quiere formar nuestro carácter. Cuando vamos a la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios se tomó su tiempo para formar el carácter de sus siervos. Hombres que Dios les había traído a esta tierra con un don para ser desarrollados, pero que antes Dios los llevó a la casa del alfarero. Abraham, por ejemplo, Abraham requirió de 100 años para convertirse en el hombre que Dios quería. Por eso es que, escuche esto, por eso es que disciplina, recuerden, no tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que somos. Desde ahí es que Dios parte para formar nuestro carácter, para enseñarnos a caminar en disciplina. 100 años Abraham requirió para que Dios hiciera de él el hombre que él quería. ¿Tomó malas decisiones? Porque en ese proceso de formación, producto a ciertas circunstancias, tendemos a decidir mal. Abraham decidió mal y le costó su vida, su historia y nuestra historia. Dios le dijo a Abraham: te daré un hijo y tu descendencia será como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y Abraham se precipitó y terminó cediendo a la petición de su esposa de llegarse a su sierva. Eso no solo le retrasó una promesa, sino que nos complicó la vida y el futuro a nosotros. Hoy el Medio Oriente es el linaje de esa relación que Abraham tuvo con ¿quién? Agar. Todos esos problemas que vivimos hoy en el Medio Oriente, todas esas guerras desenfrenadas, esa es la descendencia que nació de una mala decisión. Jacob, por ejemplo, tuvo que enfrentar un proceso de 21 años para terminar siendo aquel que se convertiría en el patriarca del cual vendrían 12 tribus de Israel. Los discípulos fueron llamados por Jesús, pero cuando Jesús los llamó a pasar tiempo con él primero y después los envió, los formó. Pablo el apóstol, hasta el capítulo número 13 de Hechos, es que Pablo es escogido por el Señor para salir a sus viajes misioneros. Tuvieron que transcurrir 14 años para salir al ministerio y a misiones. Hubo un proceso donde Dios molió a Saulo para convertirlo en Pablo. Y hoy Pablo es un referente para el mundo entero, para los predicadores del evangelio, de un hombre que fue formado en el proceso, y Dios allí lo renovó, lo limpió, lo capacitó, lo preparó, pero antes de enviarlo le formó el carácter. La iglesia necesita formación de carácter, y Dios usa dos cosas para hacerlo. Levante su mano y termino con esto. Diga conmigo: dolor. Más fuerte. ¿Qué usa el Señor? El dolor, el sufrimiento, la crisis, la dificultad. A través de ella Dios nos limpia, Dios nos purifica, quita las impurezas, corta de nosotros lo que no sirve. Pero Dios usa su Espíritu Santo a través de su palabra para confrontarnos. Y aquí hay gente que el Señor le está diciendo: te he estado formando, pero te estás resistiendo, dice el Señor. No te resistas al proceso, no te rebeles. Deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Deja que el Señor lo confronte. Deja que Dios use gente que para ti es pequeña y te hable al corazón. Permite que ellos vengan y te enseñen. Hay algo de Dios en el corazón de ellos para ti. No rechaces el proceso de Dios. No alteres las cosas. No te sobresalgas. No tomes atajos. Permanece ahí en el camino que Dios trazó y deje que el Espíritu Santo le hable.
Levante su mano, grite gloria a Dios. Levante su mano, grite aleluya. A veces somos orgullosos y no lo sabemos. Hay soberbia, hay vanagloria, hay altivez en nuestro corazón y no nos damos cuenta, pero Dios permite situaciones y eso se revela y sale a la luz. Deje que el Señor haga lo que tenga que hacer en tu vida. Preocúpese por su carácter, trabaje en el carácter, y lo que va a pasar es que usted será un cristiano que mostrará a través de la gracia del Señor un mensaje coherente. Procure que en su vida no haya nada que Satanás pueda señalar. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Adiestramiento, formación, entrenamiento. Levante sus manos. ¿Quién se atreve a orarle al Señor de esa forma? Señor, forma mi carácter. ¿Quién es capaz de hacer esa oración? ¿Sabe que es una oración muy fuerte? Porque a veces Dios responde esas oraciones de formas que nosotros no esperamos. Y cuando viene la respuesta duele. Duele. David dijo: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Fue una oración y estaba pidiendo que Dios le formara su carácter. Y luego terminó en una cueva, rodeado de endeudados, deprimidos. Pero en la cueva Dios formó a David. Pablo fue formado por Dios. José. Dios permitió la cárcel. Dios permitió que su propia familia lo rechazara, pero allí Dios lo formó y luego lo honró y lo puso en lugares de bendición. El proceso duele muchísimo, pero cuando todo termine te darás cuenta que habían cosas en ti que no servían. Cosas que para ti no eran pecado, eran normal. Cosas que para ti no tenían mucha relevancia. A Dios no le interesa esto. Actitudes. Hay actitudes en nosotros que para nosotros son normales, pero que Dios las detesta. Dios las detesta. Dios no las quiere en nuestra vida. Y ahí es donde Él permite que vayamos a casa del alfarero. Y allí Él nos forma y hace lo que tiene que hacer. Ora, por favor, pidiendo: Dios, forma mi carácter. Vamos, abre tu boca y comienza a pedirlo. Dile: Dios, forma mi carácter. Señor, haz lo que tengas que hacer en nosotros. Díselo: Señor, haz lo que tengas que hacer en nuestra vida. Con todo el corazón, por favor. Dile: Espíritu Santo, arranca de mí lo que no sirve. Saca de mi corazón aquellas cosas que impiden que yo me parezca a ti, Señor. Toda religiosidad, oro, Señor, para que toda religiosidad salga de nuestro corazón. Sí, toda religiosidad, todo legalismo salga del corazón nuestro. Y que podamos vivir un evangelio de gracia, que podamos descansar en tu gracia divina, que es la habilidad y tu poder trabajando en nosotros para que nosotros logremos lo que solo no podíamos hacer. Llénanos de esa gracia bendita, Señor. Esa gracia que nos lleva a depender de ti, y esa dependencia que tritura
nuestro carácter y lo hace más como el tuyo, Señor. Vamos, vamos, pídelo, pídelo. Dile: fórmame, Dios, fórmame, quita de mí lo que no sirve. Dile: revela aquellas cosas que yo no puedo ver. Vamos, dile: revela esas cosas que yo no puedo ver, Señor, pero que tú sí las ves. Sácalas de mi vida y ayúdame a trabajar en ellas. Ayúdanos a trabajar en ellas. Quizás es la ira. Tienes un problema de ira serio. Quizás tienes una falta de perdón, una raíz de amargura. Dile: Señor, forma, corta, adiéstrame. Espíritu de Dios lo está haciendo en su lugar. Wow, qué cosa preciosa. Él lo está haciendo y está purificando su iglesia en esta mañana. Está limpiando su iglesia en esta mañana. Solo tú sabes qué áreas de tu vida necesitan ajustes. Bueno, tráelas al altar y dile: Señor, aquí están. Solo tú sabes cuál es esa debilidad por la que tú eres consciente que todo se puede perder. La unción, se puede ir todo. La familia, el matrimonio, la vida espiritual, el fluir del Espíritu Santo. Y dile: Señor, todo lo traigo a ti hoy.